La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola nuevamente. Es un gusto para mí estar transmitiendo para todos ustedes. A nombre del foro de NBSAP, les doy la más cordial bienvenida a la cuarta y última sesión de seminarios web del curso, de esta primera parte del curso masivo abierto en línea, Introducción a la Resiliencia para el Desarrollo. Quiero iniciar agradeciendo su activa participación en los foros de discusión, en el foro NBSAP y con sus tareas. El seminario web de hoy tratará sobre el antropoceno, enmarcado en los ambientes urbanos. Yo soy Martín Cadena, el facilitador de este curso en su versión en español. Antes de presentarles a nuestro ponente del día de hoy, voy a comentarles algunas reglas y dinámicas en la sesión de seminarios web del foro NBSAP. Los micrófonos se van a silenciar durante la presentación. Esto reduce las interferencias y facilita la comunicación. Vamos a tener una presentación de 30 a 35 minutos, seguida de una sesión de preguntas y discusión. Por favor, envíenos sus preguntas por adelantado o levante la mano en el panel de control de GoToWebinar. Si desea hablar y la conexión nos lo permite, vamos a abrir sus micrófonos durante la sesión de preguntas y respuestas. Ahora sí, les comento con mucho entusiasmo que este seminario web estará impartido por el doctor Luis, de quien les quiero platicar un poco. Luis Bernardo es biólogo egresado de la Universidad de Guadalajara, con estudios de posgrado en la Universidad de Sheffield, en el Reino Unido. También cuenta con un postdoctorado en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Luis ingresó al Colegio de la Frontera Sur en el año 2008. Desde entonces a la fecha, ha conducido proyectos encaminados a entender las relaciones humanos-naturaleza en diferentes contextos socioambientales. Mucho del trabajo que Luis realiza es interdisciplinario, enfocado a entender las interacciones entre humanos y naturaleza, y cómo estas relaciones pueden ser moldeadas para encontrar soluciones a la crisis ambiental existente. Ha publicado más de 25 artículos de investigación en revistas científicas y ha graduado a una veintena de estudiantes de posgrado. Participa activamente en cursos de posgrado en México y en el extranjero. Actualmente es investigador titular y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. El seminario web que Luis Bernardo estará impartiendo en unos minutos más retomará el tema del antropoceno enmarcado en los ambientes urbanos. Durante la plática hablaremos de cómo desde la aparición de los seres humanos en el planeta siempre hemos intervenido en los procesos naturales de diversas maneras, al grado que en la actualidad se reconoce que el mundo está entrando en una nueva era geológica de la que ya platicamos y también en el curso hemos visto como el antropoceno, en donde las personas y sus actividades son la fuerza de cambio dominante en la Tierra. Las ciudades, por otra parte, son y serán el nexo central de las relaciones entre seres humanos y naturaleza. En las próximas décadas, desde la academia, se tendrá el importante reto de aumentar su sostenibilidad mediante mejoras en los sistemas urbanos para incrementar el uso eficiente de los recursos, lograr que las ciudades contribuyan a mitigar y prevenir los impactos de cambio climático, además de mantener la biodiversidad y los servicios ecosistémicos dentro y alrededor de las mismas. Así que bienvenido, Luis, y gracias por aceptar esta invitación. Estamos realmente encantados de tenerte aquí el día de hoy. A continuación voy a transferir los controles al doctor Luis Bernardo. Por favor, disfruten la sesión. Luis, son todos tuyos. Adelante. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias a todos los que nos acompañan esta mañana. Comenzaré pues agradeciendo la invitación. Para mí, en verdad, es un gran honor compartir con todos ustedes parte de la investigación que actualmente realizo y que, dicho sea de paso, es un tema que me apasiona, además que lo conduzco con muchísimo cariño. El tema, como ya lo comentó Martín, va a versar en temas vinculados a los ecosistemas urbanos en la actualidad. Es decir, en esta era tan discutida, ya escuché a Martín que comentó que aspectos del antropoceno ya fueron tocados, y permítanme volverlo a repetir, porque creo que es muy importante
el que lo tengamos muy fresco y que lo estemos discutiendo en diferentes contextos. La idea final que comparto con ustedes es tratar de visualizar los retos que el antropoceno nos trae en los sistemas urbanos, en las ciudades específicamente, y qué oportunidades también tenemos con esta nueva era, que son muchas y son muy complejas también, ¿no? Voy a comenzar. Por favor, díganme si se corta o si hay alguna interferencia y con gusto regreso a lo anterior. Bien, como les decía, estoy revisando aquí mis notas porque está un poco lento. Bien, voy a hablarles en un principio del antropoceno, después me iré un poco a tocar los límites planetarios y vincular todo esto hacia el mundo urbanizado. Después les voy a hablar un poco de la transición ecológica vinculada a las ciudades y terminaré hablando sobre los socioecosistemas urbanos y a partir de las últimas 4 o 5 diapositivas estaré tanto hablando de los socioecosistemas urbanos y estaré entremezclando retos y oportunidades que nos brinda este contexto, ¿sí? Bien, comenzaremos por la aparición de los primeros seres humanos, que esto se da básicamente, aproximadamente, ahí no hay certeza del tiempo, pero aproximadamente hace 200.000 años, con la aparición, digamos, del Homo sapiens. Anteriormente teníamos una serie de homínidos también, pero nos vamos a enfocar en estos 200.000 años más o menos. A pesar de la aparición del Homo sapiens hace 200.000 años, hasta hace 40.000 años aparece el Homo sapiens sapiens. Si pueden ver la gráfica, la de arriba, que dice Holoceno, se puede observar una línea de tiempo donde los humanos han tenido una importante presencia en el planeta, ¿no? Por ahí les marco cómo fue o cuándo fue la primera migración de los hombres modernos desde África hasta... permítanme un segundito, por favor, que tengo un problemita. Listo. Hasta los últimos 8.000 años en que las actividades humanas impactan de manera significativa en el planeta. Esto se conoce justamente como el Holoceno, y ustedes lo pueden ver en un color mucho más llamativo que el azul que les pongo, ¿no? El Holoceno se caracteriza, perdón, que tengo un problema aquí con la computadora. El Holoceno marca, desde luego, el final de un periodo, o es marcado por el periodo de glaciación suave, con la que mucha megafauna del Pleistoceno desaparece, y por ahí, en algún punto entre el 8.500 y 7.500 antes de Cristo, los seres humanos hacen una presencia mucho más evidente, eficaz, y empiezan a utilizar una serie de herramientas, y desde luego entra el descubrimiento de la agricultura. Por ahí se puede ver más o menos, aquí si siguen el cursor, más o menos en este periodo, es cuando el humano o los humanos empiezan a hacer una presencia significativa. Bien. ¿Qué define al antropoceno? Que es el tema que nos trae hasta aquí. Pues eso, que desde la aparición de los humanos en el planeta, siempre hemos intervenido en procesos naturales de diversas maneras, ¿no? Al grado que en la actualidad se discute que si la humanidad está entrando o no está entrando en una nueva era geológica. Esta era geológica se reconoce como el antropoceno. Hay muchísima discusión sobre si
si el antropoceno inicia después de la revolución industrial, si en realidad se tiene que nombrar antropoceno cuando inicia el uso de ciertos materiales como los plásticos o las armas nucleares. Independientemente de esa discusión, lo cierto es que a partir de la era industrial hay una fuerte presencia de los humanos y, como lo decía hace un momento, con un impacto bastante significativo en el planeta, ¿no? He dividido, como lo pueden ver en esta lámina, el antropoceno en dos etapas. La primera etapa empieza en la era industrial, más o menos en el 1800 hasta 1945, y pongo 4 eventos significativos, que es la revolución industrial, el uso generalizado del carbón, lo cual trae una revolución importantísima en términos tecnológicos, y esto conlleva la expansión de una sociedad económica en donde el consumo comienza a ser una parte importante de las sociedades, en especial en las zonas urbanas, ¿no? Asimismo, a raíz de todo esto, empieza a haber una serie de beneficios o de bienes que ayudan a que la humanidad tenga una mayor tasa de sobrevivencia, y la humanidad empieza a crecer, más o menos va de 750 millones a 2.5 mil millones de habitantes. Esto, en términos numéricos, es un paso enorme. El Antropoceno 2, que he nombrado el Antropoceno 2, también se conoce como la gran era de la aceleración, que seguro ya lo habrán tocado ustedes. Esta era de la aceleración la voy a tocar un poco más adelante. También es un determinante muy importante que nos tiene a los humanos y al planeta donde nos tenemos. Básicamente es el uso de nuevos materiales, tanto plásticos como armas nucleares, y esta segunda etapa del antropoceno comienza justamente después de la Segunda Guerra Mundial. Bien, en esta segunda parte del antropoceno se define como la gran aceleración, ¿no? Imagino que también ya lo habrán tocado, pero es importante en el contexto de las zonas urbanas, en el contexto de las ciudades, poner mucha atención en esta diapositiva, ¿no? Permítanme un segundo. Bien, estoy poniendo, hay muchísimos ejemplos de estas gráficas, pero básicamente lo que quiero mostrar en esta gráfica es cómo a partir de 1950 la aceleración de muchos de los procesos que ocurren en el planeta son muy significativos. Los picos las gráficas y sus picos no engañan. Prácticamente todo lo que tiene que ver con actividades humanas a partir de 1950 aumenta. Desde luego, aumenta la población de manera significativa, y esta gran aceleración trae una serie de consecuencias, y voy a hablarles en este momento solamente de una, que es una consecuencia directa de esta gran aceleración sobre los sistemas naturales, a tal grado que, bueno, hoy se reconoce que el planeta está entrando en lo que se le llama la sexta extinción. Esto lo propusieron en el 2015, pero bueno, se viene trabajando vienen trabajando varios investigadores en varias áreas, y bueno, se concluye con este artículo publicado por Ceballos en el 2015. Sí se puede ver, porque acá se ve como borroso. Sí lo vemos, Luis. Ok, gracias. Bien, el paso hacia el antropoceno implica pasar de vivir de un planeta que tenía una abundancia de recursos,
esta gran abundancia de recursos era utilizado por pocas personas, es decir, teníamos un mundo pequeño, un mundo conocido o entendido como la cantidad de gente, con muchísimos recursos, ¿no? Lo pueden ver en la ilustración de la izquierda, un mundo grande con una cantidad pequeña de personas. En el Antropoceno pasamos justamente al opuesto, en donde existe un mundo grande, es decir, muchísima gente, con un planeta con muy pocos recursos, muchos de ellos de no muy buena calidad, o también un mundo grande con escasos recursos. Tiene implicaciones muy importantes. Bien. Perdón, es que se va la señal por alguna razón. Ok, paso a la siguiente diapositiva. Esta entrada al Antropoceno nos trae también un planeta muy diferente al que conocían nuestros abuelos. Y aquí quiero hacer un paréntesis, y es un paréntesis que me trae conmigo muchos recuerdos. Si me permiten esta esta historia. Recuerdo cuando yo era pequeño, por ahí a finales de los 70s, en una charla con mi abuela, ella me mencionaba que el planeta era un planeta que tenía recursos infinitos. La percepción de la gente antes de los 70s, por ahí de los 60s, 50s, era que el mundo y sus recursos eran infinitos. Recuerdo que ella me decía que el mar podría alimentar a todos los seres humanos de manera infinita y que los recursos jamás se iban a terminar, ¿no? Ella fue una impulsora muy grande para que yo estudiara biología, y justamente lo que ella pues mencionaba era que para poder alimentar al mundo necesitábamos biólogos que pudieran justamente aprender a explotar los recursos naturales. Esta percepción, bueno, ella murió 10 años después, en los 80s, y pues nos dimos cuenta que justamente eso, que era lo contrario, ¿no? Que los recursos, lejos de ser infinitos, estaban ya en los 80 siendo mermados drásticamente por el crecimiento de la humanidad, pero también por un mal manejo y un mal uso de los recursos, ¿no? La historia determina que ella murió, pues eso 10 años después, pensando que el mundo era vasto en recursos y que nos daría para comer y ser felices por siempre, generación tras generación. Paso a explicar esta lámina. Seguro ya también escucharon y discutieron sobre los límites planetarios, su estado actual y desde luego los rangos de incertidumbre. Y nada más les puedo comentar, como para complementar, que los límites planetarios están delimitados en un ámbito de actividad que es seguro para los seres humanos. Una serie de investigadores, donde destaca Rockstrom, en 2009, que seguro lo conocen, identificaron 9 procesos clave que mantienen o que podrían mantener la integridad de los sistemas planetarios y, desde luego, como consecuencia, asegurar la persistencia de todos los seres vivos o de la mayoría de los seres vivos en el planeta, incluyendo a los humanos, ¿no? Con base al conocimiento disponible y obviamente a la incertidumbre asociada al funcionamiento de estos procesos, han sugerido niveles actuales de estas 9 variables o estos 9 límites que controlan el sistema, y así como los umbrales de operatividad, digamos, segura
y de incertidumbre máxima para los diferentes umbrales, ¿no? Bueno, de acuerdo a los autores, ha habido una serie de ajustes y de discusiones. La última se da en 2016, 2015, y nos muestran esta gráfica que les estoy mostrando. Hay por ahí tres de los límites, o tres de los 9 componentes de esta gráfica que ya rebasaron los límites que podían resistir, digamos, ¿no? Uno de ellos, y es como de los más importantes, es la biodiversidad, y esto se vincula perfectamente a esta sexta extinción de que les hablaba hace un momento. Y bueno, hay que poner mucha atención en esto. Sin embargo, y bueno, y a pesar de que estos tres están, ya rebasaron los límites calculados para que no exista un problema mayor, el resto de los 9 componentes pues están teniendo digamos, problemas también serios, ¿no? Por ahí pueden ver las líneas verdes, que son los límites como más bajos, ¿no? Pero, bueno, la tendencia, y lo vamos a ver un poco más adelante, la tendencia de crecimiento poblacional humano y la necesidad de tener o de obtener ciertos recursos para el mantenimiento y subsistencia de estas personas, ponen en riesgo estos límites planetarios, ¿no? Obviamente, estos límites tienen un sesgo regional. Lo que quiero decir es que no todo el mundo o no todas las regiones del mundo tienen esto, ¿no? Este es un análisis global y nada más como un ejemplo, les puedo decir que, por ejemplo, la extracción de agua, en la extracción de agua en las diferentes regiones pone como puntos críticos ciertos países o regiones dentro de los países, como pueden ser India, por ejemplo, el este de China, la costa oeste de los Estados Unidos, que es donde se centra una buena parte de la población de Estados Unidos, pero también es donde se centra la mayor parte de las actividades agropecuarias. Y algo que me atañe mucho a mí, porque soy mexicano, es el excedente en la extracción de agua en el Valle de México. Hoy día la Ciudad de México tiene problemas muy serios de agua, que irónicamente son problemas que no tendrían que existir si hubiese existido una planeación adecuada. Ciudad de México está sentada en un lecho lacustre y en tiempo de lluvias tenemos un problema muy serio, o se tiene un problema muy serio de inundaciones, y en temporada de seca se tiene problemas de desabasto de agua. También esta extracción de agua en el valle hace que, siendo una buena parte un lecho lacustre, que existan hundimientos. No sé si recuerdan, el 19 de septiembre pasado, el temblor fuerte que hubo en la Ciudad de México, los sitios más afectados son zonas que anteriormente fueron zonas lacustres y que el suelo donde se edificaron las diferentes colonias es un suelo poco estable y muy frágil o muy pues sí, frágil a los movimientos telúricos como los que sucedieron hace un par de meses, ¿no? Entonces, bueno, estos límites planetarios es importante ponerles mucha atención. Es una guía de seguimiento, es una manera en donde la comunidad científica está tratando de poner atención, o que se ponga atención para la planeación de las diferentes actividades, incluyendo la planeación urbana en las diferentes regiones del mundo, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente.
el mundo urbano, y me voy a permitir dar un salto de estos límites planetarios hacia esta parte de los sistemas urbanos o sociosistemas urbanos, y les voy a dar unos datos como para contextualizar lo que más adelante les voy a compartir. En el 2005, aproximadamente, la población mundial sobrepasó los 6.5 mil millones de personas, ¿no? 6.5 billones en la escala estadounidense. Y las proyecciones para 2050 nos mencionan, números más, números menos, que la población rondará los 7.7 o hasta los 10.6 mil millones de personas, ¿no? Es decir, un crecimiento bastante importante y significativo del número de personas que vivimos hoy día, ¿no? Por primera vez en la historia de la humanidad, la mayoría de la gente que habita el planeta vive en zonas urbanas, llámese pueblos o ciudades. Aproximadamente hoy día andamos rondando el 50% de la población mundial, pero hay regiones en donde se proyecta que la población que va a vivir en zonas urbanas va a rebasar el 75%, ¿no? Esto se podrán imaginar que puede traer problemas muy serios, sobre todo porque estos países son países en vías de desarrollo. Dentro de estos países hay regiones muy, muy pobres, con pobreza extrema, que van a estar migrando a las ciudades y con implicaciones muy serias, porque la mayoría de las ciudades en estas regiones no están preparadas para recibir tanta gente, ¿no? Son ciudades medianas y pequeñas con poca o cero infraestructura para albergar un crecimiento como el que se proyecta, el crecimiento humano que se proyecta, ¿no? Pues bien, en tan solo 200 años la población mundial ha pasado de ser 2% a casi el 50% en las ciudades, y los ejemplos más sorprendentes de urbanización en el mundo los constituyen las superciudades, ¿no? De más de 10 millones de personas. Para poner un ejemplo, en 1975 teníamos en el mundo solamente 4 de estas megaciudades, ¿no? Para el 2000, más o menos, el año 2000, se tenían como 18 aproximadamente, y hace un par de años, según el Censo de Naciones Unidas, se estimaba que había por ahí arriba de 220, 225 megaciudades, ¿no? Si bien mucho del crecimiento futuro no tendrá lugar en estas inmensas aglomeraciones de población, sí lo va a tener en ciudades medianas y pequeñas casi en todo el mundo, ¿no? Datos muy, muy alarmantes señalan que cerca del 60% de la superficie o área gris que va a albergar a este crecimiento poblacional viviendo en zonas urbanas no se ha construido, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos un reto bien importante, un compromiso también muy importante, y es cómo podemos influir desde la academia para que este 60% de nuevas ciudades o de nuevas áreas pueda tener componentes que nos ayuden a tener ciudades resilientes, en donde aseguremos que la gente que vive en estas ciudades tenga lo mínimo necesario para tener una calidad de vida buena en general, ¿no? Y hablo específicamente de ciudades en Latinoamérica, en Asia, en África, que son las que tienen las proyecciones de crecimiento mucho más grandes, ¿no? Bien. Las ciudades actuales tienen, como en este antropoceno, o están en un proceso de transición socioecológica importante, ¿no? La gran transición ecológica que enfrentamos está caracterizada
por un planeta totalmente urbanizado, un planeta en donde la tendencia hacia la urbanización, lo comentaba hace un momento, será como el pan de cada día, será lo que vamos a tener, no hay de otra, ¿no? La tendencia dice eso, y esto obedece algo muy simple, y es que las ciudades están siendo atractores de personas únicamente porque en las ciudades es donde está habiendo desarrollo, en donde está habiendo la provisión de servicios que en las áreas rurales no están teniendo, ¿no? Los jóvenes necesitan empleo, necesitan educarse, y no se les está dando las herramientas fuera de las ciudades para que ellos puedan hacer. O si las hay, son muy limitadas, ¿no? En el caso de México, el crecimiento poblacional, o más bien el abandono de las zonas rurales y la migración hacia áreas urbanas es muy evidente. Los números en los últimos años, y les voy a poner el ejemplo de la ciudad donde habito ahora, San Cristóbal de las Casas, que está en el sur de México, de más o menos en 10 años pasó de 60,000 habitantes a ahora más o menos los 150,000 habitantes. San Cristóbal también en los últimos 10 años pasó de ser una ciudad comercial a ser una ciudad atractiva en cuestiones de turismo, y por lo tanto demandaba que la contratación de prestadores de servicio en sus diferentes ámbitos, pero en específico vinculados al turismo, ¿no? Camareros, meseros, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es una tendencia que no podemos cortar, y más bien hay que estar preparados para justamente influir en la creación de nuevas ciudades como una oportunidad, pero también el reto de que estas ciudades sean resilientes, ¿sí? Y la resiliencia, bueno, vamos a hablar un poco más adelante en cuestiones de ciudad, tiene que ver con tomar en cuenta la complejidad que las ciudades y sus alrededores tienen y tendrán en el futuro, ¿no? Bien. Esta gran transición ecológica a la que enfrentamos, pues eso, está caracterizada por el gran incremento en el número de ciudades y las personas que viven ahí, y retoma una importancia significativa en este proceso de transición global, ¿no? Y aquí surgen algunas preguntas. ¿Cómo afecta esta transición socioecológica global a las áreas urbanas? Y también surge una pregunta de cómo serán los paisajes socioecológicos urbanos en esta nueva era geológica, ¿no? Nos enfrentamos, desde luego, a que las ciudades tienen una modificación importante en los patrones hidrometeorológicos. Les hablaba hace un momento de la Ciudad de México con una fuerte tendencia a inundaciones, pero también a sequías en época de secas, y también crece o hay un incremento en la incertidumbre, ¿no? Si bien es imposible predecir lo que puede pasar en este proceso de transición socioecológica o socioecosistémica, sí podemos estar preparados, y aquí entra la resiliencia para enfrentar esta incertidumbre, ¿no? Esta incertidumbre, no estoy hablando de 5 años o de 10 años que no sabemos. En ciertos casos puede ser de minutos, ¿no? De segundos incluso, ¿no? Les pongo otra vez el ejemplo del temblor en la Ciudad de México, en donde de repente estás, no sé, haciendo cola para comprar tortillas, y de un momento a otro entra en un proceso telúrico y cambia automáticamente lo que tenías planeado, y la dinámica incluso de la ciudad y tu vida propia, ¿no? Este incremento de incertidumbre lo vamos a tener más presente en el futuro inmediato, ¿no? Entonces, lidiar con esta incertidumbre
es un reto bastante grande. Y aquí surge la otra pregunta: ¿cómo debemos pensar entonces o repensar las ciudades, ¿no? Recuerdo que en alguna ocasión me preguntaban cómo deberían de ser las ciudades, si deberíamos de acabar con todas las megaciudades y repensar el planeta y reedificar el planeta nuevamente. Obviamente eso es imposible. Vemos que las grandes ciudades van a tender o tienden a un crecimiento hacia arriba, ¿no? Y las ciudades más pequeñas y medianas tienden a una expansión, ¿no? En su crecimiento. Ambas tienen implicaciones muy importantes en la hora de la planeación y el impacto mucho más fuerte, el impacto más severo puede estar en el segundo caso. Estas ciudades medianas y pequeñas, al expandirse, obviamente se expanden hacia áreas naturales o hacia áreas de cultivo y por consiguiente o desaparecen las áreas de cultivo o tienden también a expandir esta mancha agrícola, ¿no? Y impactar directamente los sistemas naturales, y que si recuerdan y se traen a su mente estos límites planetarios, donde uno de los 3 componentes que ya había rebasado estos límites era justamente la biodiversidad. Con este crecimiento o con este patrón de crecimiento que tenemos, el impacto va a ser mucho más severo y por lo tanto nos llevaría a que la sexta extinción que se está esperando pues sea mucho más acelerada. Bueno, no quiero que se asusten, pero esas son las tendencias que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos pensar o repensar las ciudades? Pues tenemos que pensar que las ciudades tienen que ser ciudades resilientes, ¿no? Obviamente tendrían que estar basados en el pensamiento resiliente. Y desde luego tienen que ser incluyentes. No es lo mismo ciudades pequeñas o grandes en el hemisferio norte que las ciudades en el hemisferio sur. La pobreza que se vive o la pobreza urbana, digámoslo así, que vive en muchas ciudades, muchas regiones de Latinoamérica, es atroz. Son pobres dentro de los pobres. Es gente que está completamente desamparada, gente que no tiene opciones, ¿no? Y sin embargo, son los primeros que sufren de los embates de esta transición socioecosistémica, ¿no? Si hay inundaciones, los primeros que se ven afectados en Latinoamérica o en países en desarrollo son los más pobres, ¿no? Y por ahí Eduardo Galeano hablaba mucho de esta doble criminalización que le hacen a la gente más pobre. Los pobres son los que siempre sufren, los pobres son los que tienen los mayores problemas de salud, los que no tienen acceso a educación de calidad, los que no tienen acceso a sistemas de salud de calidad. En fin, entonces las ciudades, al pensarlas, tienen que ser incluyentes. Si las ciudades no son incluyentes, los problemas van a acrecentar en otro sentido. Entonces, parte de la resiliencia incluye también la inclusión de todos los sectores de la sociedad, ¿no? Obviamente, esta construcción de ciudades resilientes tiene pues un reto muy grande, ¿no? Y es cómo abordamos el estudio o el entendimiento de estas ciudades. No es fácil porque nos encontramos con que las ciudades son sistemas súper complejos. Les hablaba de la incertidumbre, justamente hay que lidiar también con la incertidumbre. Y el enfoque de socioecosistemas justamente trata de enfrentar o de hacer frente a esta complejidad, ¿no? En donde tanto las cuestiones ecológicas como las cuestiones sociales, la misma infraestructura están conviviendo en un área determinada, y hay que tomar en cuenta esta complejidad. Un poco más adelante les hablaré de eso. Bien. Típicamente el abordamiento de los ecosistemas ha tenido como
como una visión, o tuvo una visión mucho más enfocada hacia la ecología tradicional, ¿no? En donde los ecosistemas o el ecosistema y el sistema humano o la estructura humana eran independientes y nunca se entrecruzaban, ¿no? Y así vivimos muchísimos años, así estuvimos estudiando, investigando por muchísimos años, ¿no? Después viene, ya específicamente en las ciudades, una entremezcla o una combinación de ecosistemas humanos dentro de ecosistemas, y nace con ello la ecología urbana, ¿no? Esta ecología urbana aún sigue no estando completamente, digamos, tomando en cuenta de una manera mucho más integrada el ecosistema de los humanos, sino lo que hace es tratar de investigar qué hay en los sistemas urbanos, donde los humanos son evidentemente mayoría, cómo están funcionando los ecosistemas que existen ahí dentro, ¿no? A raíz de esta ecología urbana, nace la idea de dos tipos de ecología, ¿no? Una ecología en ciudades, que está vinculada justamente a esta ecología urbana, en donde básicamente lo que se busca es ver qué componentes o qué procesos ecológicos se llevan en donde viven los humanos, ¿no? En las ciudades. Y una segunda manera de abordar, que es una ecología de ciudades, en donde ya se toma a la ciudad como un sistema socioecológico, en donde los componentes, tanto de infraestructura como los componentes ecológicos, ambientales o biofísicos, interactúan con los sistemas sociales, ¿no? Este último abordamiento es el abordamiento que incluye toda la parte de sistemas complejos, y que es lo que nos llevaría a entender una ciudad o llevar una ciudad hacia la resiliencia. O sea, si no se toma en cuenta esta complejidad, simple y sencillamente la resiliencia pues no la vamos a obtener. Son abordamientos muy, muy complejos, son abordamientos que demandan no solamente una multidisciplinariedad, sino también una transdisciplinaridad. Y ese es un concepto que últimamente se está manejando mucho, y es la manera en cómo se incluye a todos los componentes de un sistema social y ecológico de una manera horizontal, ¿no? No es posible tomar decisiones sobre qué tipo de ciudad queremos si no se toman en cuenta las necesidades de la gente, si no se toma en cuenta el espacio que tenemos y si no se toma en cuenta los recursos que tenemos. Entonces, este abordaje transdisciplinar en mi percepción, en mi modo de ver, es lo que nos ayudaría a tener o a ir hacia la obtención o llegar hacia las ciudades sustentables. Es un tema bien complejo que implica muchísima investigación. Estamos contra el reloj, la mayoría de las ciudades. Siendo muy realistas, actualmente se está haciendo muy poco. No existe información base que nos permita tener resultados que se puedan aplicar ya a esta resiliencia, amén de la incertidumbre, amén de la falta de recursos, etcétera, etcétera. No hay información básica, se está trabajando desde lo básico. Sucede en el norte, en el hemisferio norte del planeta, las cosas van mucho más avanzadas, y también son sistemas con otro tipo de complejidad, muy distinta a la que tenemos acá en Latinoamérica o en Asia, en donde pues hay otras prioridades que se tienen que cubrir, y el estudio o la promoción de investigación que nos lleve a ciudades sustentables, pues es muy escasa, ¿no? Entonces es un reto muy grande hacerle ver
a las autoridades que toman decisiones a nivel gubernamental, a nivel nacional, incluso a nivel mundial, la relevancia de tener sistemas socioecológicos sanos vía ciudades resilientes. Ese es uno de los grandes retos. El siguiente. Ok, ya por último, les quiero como platicar pues un modelo, que es un modelo como muy común, por ahí lo han de haber visto con otro acomodo, pero es un sistema socioecológico en zonas urbanas, en donde los diferentes componentes, tanto el sistema social como el sistema natural, las diferentes escalas, las sociopolíticas, las culturales, las económicas, son entremezcladas, o más bien son abordadas, para poder entender la complejidad de los sistemas socioecológicos en las ciudades. Este es un modelo que utilicé para un estudio aquí en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. La mala noticia es que pues, no pudimos terminar el estudio por problemas de cambio de gobierno, lo cual pues es otro de los retos también a cumplir. Tendremos que proponer esquemas de investigación, proponer esquemas de trabajo que trasciendan esta cuestión gubernamental temporal y nos permita, independientemente de qué grupo político esté a la cabeza, continuar con la creación, primero el entendimiento y después el alcanzar ciudades sustentables. San Cristóbal es una ciudad relativamente pequeña, en los estándares mundiales es una ciudad muy, muy pequeña, en los estándares mexicanos es una ciudad mediana. Fue muy complejo trabajar, como les mencionaba hace un momento, falta de información básica, falta de también un problema nuestro como académicos fue no hacer una investigación transdisciplinaria, lo cual en vez de tener aliados a la sociedad civil, pues no, los tuvimos más bien como apáticos o nulos, ¿no? Entonces, el abordamiento de estos sistemas socioecológicos se tiene que hacer desde una manera transdisciplinar, en donde todos los sectores sociales estén involucrados, no solamente en la toma de decisiones, sino también en todo el proceso, ¿no? ¿Qué ciudades queremos? Los empresarios, ¿qué tipo de ciudad imaginan? La gente, ¿qué tipo de ciudad imagina? Los académicos, ¿qué tipo de ciudad queremos? Etcétera, etcétera. Esta complejidad se puede abordar con esquemas de trabajo como el que les muestro en esta lámina. Teóricamente, la resiliencia no se sabe si es una capacidad que tiene que llegar de fuera del sistema o es una capacidad, una habilidad que es intrínseca de los propios sistemas ecológicos. El gran problema es que no podemos esperar ver qué es lo que va a pasar. Otro ejemplo, acá en San Cristóbal de las Casas, un ejemplo de este sistema complejo, es que muchos de los barrios y colonias que existen aquí en San Cristóbal de las Casas, en especial aquellos que están en las periferias, para que imaginen, San Cristóbal es un valle rodeado, es un valle endorreico, rodeado completamente de montañas. La ciudad tiene aproximadamente 12 kilómetros cuadrados aproximadamente, quizá un poquito menos, asentada también en un humedal, con problemas de agua y de desabasto de agua, y uno de esos problemas está ya afectando a las ciudades, a las colonias que viven en la periferia. Entonces, la gente ya se está confrontando con el gobierno está respondiendo de manera agresiva, y eso lo único que crea son conflictos muy serios que terminan dañando la estructura social. Al mismo tiempo, las colonias se están organizando, por lo tanto está habiendo una cohesión social en contra del gobierno. Por lo ideal sería
que esta fuerza que tiene la sociedad civil, esta responsabilidad que tiene el gobierno, el conocimiento que tiene la academia, tendrían que estar apuntando hacia el mismo lado. Entonces, existe un gran desconocimiento de los problemas que tenemos más allá de los problemas locales, ¿no? Las implicaciones que tiene el no tener una ciudad sana, una ciudad que no tenga el abasto suficiente de los diferentes bienes y servicios que necesitamos para sobrevivir. Y necesitamos ver un poco más arriba. Tanto la academia como el resto de la sociedad civil, como los gobiernos tenemos que aprender a convivir para poder sacar las ciudades adelante. San Cristóbal es un ejemplo más o menos manejable por su tamaño, pero bueno, existen ciudades en donde las dinámicas tendrían que ser de otra manera, ¿no? Entonces, para concluir, los retos principales es, vinculado a esto que les estoy comentando, es crear lazos de convivencia, vínculos entre personas y naturaleza en los sistemas, en los socioecosistemas urbanos, pensando en que las ciudades están creciendo más, este acceso a nuevas tecnologías también nos está llevando a una separación a un distanciamiento con los sistemas naturales, lo cual pues es muy riesgoso, porque lo que necesitamos es gente o ciudadanos sensibles a los procesos que estamos sufriendo, los que estamos viviendo. Si nosotros no tenemos esa conexión con la naturaleza, los problemas vinculados a las cuestiones ecológicas de conservación nos van a ser, no nos van a importar. Entonces, un reto muy grande es volver a conectar a los humanos con los sistemas naturales, y desde luego este vínculo entre las personas y la naturaleza tiene que formar un intrincado conjunto de relaciones espaciotemporales, no quedarnos como en el hoy y en nuestro barrio, sino hay que ir mucho más adelante. El problema no lo demanda, es un problema que trasciende lo local. Ciertamente las acciones locales son importantes, pero el problema es muchísimo más grande. Bueno, la ventaja de las ciudades que son o pueden ser sistemas adaptativos, también esta complejidad demanda un acercamiento transdisciplinario, el cual, bueno, nos conlleva una nueva forma de hacer ciencia desde la academia, en donde tendríamos que combinar, o donde tenemos que combinar distintas disciplinas de las diferentes áreas sociales, político-ambientales, la interacción con tomadores de decisiones en los diferentes ámbitos y ser más sensibles a lo que está a nuestro alrededor. Y bueno, ya por último terminaría con una serie de preguntas que lanzaría, que van desde cuestiones de servicios ecosistémicos, por ejemplo, ¿qué aporte tendría la biodiversidad al bienestar humano? ¿Qué cambios en el sistema gubernamental serían necesarios para implementar o mantener la sostenibilidad en las ciudades? ¿Qué retos o qué compromisos deberíamos de tener los seres humanos que habitamos las ciudades? Y ¿cuáles serían los principales conflictos que existen entre los humanos y la naturaleza en zonas urbanas? Pues yo hasta ahí lo dejaría, no sé si tengan preguntas. Muchísimas gracias, Luis. Sí hay varias preguntas, les voy a dar salida ahorita de manera, o sea, las preguntas llegaron de manera escrita, solo para que tengas una idea. Hay gente que nos escucha desde Colombia, desde Venezuela, desde distintos puntos del continente. Y aprovechando que tengo ahorita la palabra y que no hay manos levantadas para dar la pregunta de manera hablada, yo sí quisiera hacerte, digamos, dos preguntas para abrir boca. Y la primera es, ¿cuáles son, ya más o menos lo tocaste en la presentación, pero cuáles serían en tu experiencia los puntos de entrada
para este diálogo que planteas con la sociedad civil, con los tomadores de decisiones, desde la academia. Yo he visto desde afuera, digamos, una transformación, ahora se trabaja mucho más en redes, pero que tú nos platicaras esos puntos de entrada para vincularse con los otros sectores de la sociedad con los que tienes que estar trabajando en conjunto para abordar estos sistemas socioecológicos urbanos. Y la segunda es, en tu opinión, ¿cuáles son las habilidades que los académicos tendrían que desarrollar para tratar con estos distintos actores? Y me refiero a que, un poco en lo que comentaste, han pasado de ir al campo, medir, digamos, pues el ala de un ave, ¿no? Todo este tipo de herramientas y habilidades que ya habían desarrollado al trabajar con plantas, animales y, digamos, otros organismos, a empezar a lidiar con cuestiones de talleres participativos, etcétera. En tu opinión, ¿cuáles serían las habilidades que los académicos tienen que desarrollar para tratar en estos sistemas, en esta nueva realidad? Sí, gracias, Martín. Pues la pregunta, bueno, ¿cuáles son los puntos de entrada para vincularse con los diferentes sectores? Bueno, primero es la honestidad, ¿no? Típicamente la honestidad, y me refiero a hablar claro, exponer cuál es la problemática y escuchar sobre todo. La problemática no solo la conocemos nosotros, ellos también tienen una problemática, ¿no? La gente también está sufriendo de estas cosas. Que no les dé nombre, que no los conceptualice, eso es diferente, pero los problemas están ahí. Tendríamos que aprender a hablar un idioma no tan tecnificado, y eso nos va a abrir muchísimas puertas. Y la otra es escuchar al otro. Todos tenemos un conocimiento súper valioso. Ese conocimiento puede ayudar, este intercambio de conocimiento puede ayudar a tener una manera de abordar los problemas pues mucho más eficiente, ¿no? Entonces, de entrada, yo hablaría de honestidad, yo hablaría de compartir el conocimiento de una manera accesible, eso, participar, ¿no? Participar de manera horizontal. La segunda, ¿cuáles son las habilidades? Pues está precisamente vinculado a esto, ¿no? La habilidad que debemos de tener los académicos es justamente saber escuchar, porque luego no sabemos escuchar, saber cómo dialogar en diferentes áreas, en diferentes escenarios. Y bueno, tristemente, bueno, yo te estoy hablando y yo tengo un sesgo hacia este tipo de investigación, pero pues investigación se está dando en diferentes ámbitos, ¿no? Yo no quiero decir que la investigación básica no sea la adecuada. Yo creo que la investigación básica es muy importante porque es la que está generando información, es la que está generando conocimiento, que es súper importante para poder llegar a esto que estamos aquí, ¿no? Yo creo que aquellos que estamos interesados en bajar, a dar solución, o más bien a compartir soluciones, experiencia para llegar a soluciones de la problemática que estamos viviendo hoy, tendremos que tener un brazo justamente tomando de la mano a la información que se está generando en la ciencia básica, y tender otro brazo para hacer un vínculo hacia a la transferencia de conocimiento hacia ambos lados. No sería lineal de ciencia básica hacia la sociedad civil, sino sería hacia ambos lados, ¿no? Entonces, ese tipo de habilidades estamos teniendo. Afortunadamente, y lo digo muerto de celos, la nueva forma de educar a aquellas personas que están involucradas en cuestiones de investigación ya está tomando en cuenta este tipo de cosas. Hace un par de semanas estuve en dos congresos en la ciudad de Oaxaca. Uno es el PEX y otro es el CISEN, donde se discute cuál es la relación entre la sociedad y los sistemas naturales,
Y para mi sorpresa, para mi grata sorpresa, la transdisciplina está siendo una herramienta bien utilizada, discutida en su parte teórico-conceptual y aplicada en la resolución de problemas, ¿no? Es mucho más rico tener un grupo de discusión sobre un problema en específico que incluya todos los sectores de la sociedad civil, a ser un búnker de 4 o 5 investigadores que desconocen completamente qué es lo que está pasando en campo. Entonces, esta sensibilidad es una de las habilidades que deberíamos de tener, y el saber escuchar, ¿no? Más allá de todo el bagaje teórico-conceptual que debemos tener, esta parte, estas habilidades que ciertamente no nos enseñan o tenemos que aprender en la marcha, son aquellas que tenemos que, inculcar a nuestros estudiantes y aplicarlas nosotros en nuestras investigaciones. Muchísimas gracias. Voy a empezar a darle salida a las preguntas. Nos han llegado varias de manera escrita. Juan Carlos Rodríguez, de Colombia, nos dice: buenos días, mi pregunta es, ¿existe una especie de ave amenazada de extinción, el cucarachero de pantano, Cistotorus apollinari, en peligro, cuya parte de su distribución se encuentra en una ciudad, Bogotá, y uno de sus motores de extinción es sin duda la actividad humana en su hábitat? Aunque es un caso local, ¿qué herramientas o elementos respecto a la integridad de la biosfera podríamos hacer más evidentes para realizar una mejor planeación en su conservación? Muchas gracias. Adelante, Luis. Gracias. ¿Cómo se llamó, Martín, perdón? Es el cucarachero de pantano, Cistotorus apollinari, la especie. No, más bien quien pregunta. Perdón, Juan Carlos Rodríguez Linares nos pregunta de Colombia. Gracias, Juan Carlos. Mira, hace 2 semanas estuve en este congreso y ahí vi a Brigitte, la directora del Humboldt, y justamente me estaba hablando de una serie de acciones que está tomando una parte del gobierno, tanto estatal o a nivel provincial como a nivel nacional, y el Humboldt para hacer una evaluación de las áreas verdes. No sé si específicamente para esta especie de ave, pero la idea era tomar esta identidad que vincula a los bogotanos, porque era en Bogotá específicamente, con las áreas naturales, y estaban pensando en la creación de una infraestructura verde que pudiera asegurar que los procesos ecológicos y sociales que se están llevando a cabo tuvieran una calidad suficiente para mantenerlos, ¿no? Entonces, según lo que me platicó, va a haber o hay un proyecto ya en camino en donde van a tratar de impulsar esta infraestructura verde, que me imagino que buscará atender estos problemas como lo que estás mencionando. Dicho sea de paso, estamos en un mundo que está en la sexta extinción. No me gusta nunca ser tan pesimista, pero yo creo que va a haber muchas especies, va a haber muchos sistemas que van a colapsar, que van a desaparecer. Y vamos a tener especies, sobre todo en ciudades, y bueno, cuando me hablaba de desaparecer, puede ser que se extingan localmente o que se extingan para siempre, dependiendo el área de distribución que tengan, pero aquellas especies que sobrevivan van a ser especies que van a estar perfectamente adaptadas, ¿no? Piensa, Juan Carlos, por ejemplo, que para muchas personas el que exista una paloma o un pino, en el caso de Colombia, es el único contacto que tienen con elementos naturales. Entonces, para ellos tiene un valor bien, bien importante. Nosotros tenemos un poco más de conocimiento sobre estos temas en específico, y sabemos que mantener una conectividad biológica que nos ayude a mantener los procesos en las ciudades es súper importante. Y también sabemos que
designar nuevas áreas, sobre todo en este contexto de la expansión de las ciudades por demanda de áreas grises, llámese vivienda, está compitiendo fuertemente con las áreas verdes. Entonces, el designar nuevas áreas va a ser bastante complicado y debemos de tener herramientas suficientes y he aquí donde entra el proyecto que te comentaba que platicó Brigitte, la participación de la gente. Por ejemplo, tú con tu conocimiento de esta ave amenazada, podría apuntalar un proyecto de saneamiento de áreas verdes, de expansión de áreas verdes en la ciudad. Entonces, yo creo que, por un lado, el conocimiento que podamos aportar, pero también la participación de los diferentes sectores de la sociedad en impulsar, en presionar para que se designen nuevas áreas, va a ser vital para no solamente asegurar la permanencia de esta ave amenazada, sino también para asegurar otros servicios ecosistémicos que son importantes para la sobrevivencia de los humanos y de otros componentes de la naturaleza. Muchísimas gracias, Luis. Juan Paz nos pregunta, dice, saludos, quiero saber por qué no se enfoca el crecimiento de las ciudades en base a un enfoque de capacidad de carga. Este sencillo término en ecología simplemente está determinado por la capacidad que tiene una unidad territorial como soporte de una población determinada con sus dinámicas poblacionales. No estoy seguro de dónde nos escribe, pero es Juan Paz quien te pregunta. Gracias, Juan Paz. Bueno, esta pregunta tiene mucho que ver con los límites planetarios y se podría extrapolar hacia los límites en las diferentes regiones. ¿Por qué no se enfoca? Pues porque llevamos un crecimiento, una inercia de crecimiento que ya no permite hacer eso. Estaríamos hablando de cortar el crecimiento de las ciudades actuales y eso es prácticamente imposible, ¿no? ¿Recuerdas ese 60% de área gris o de ciudades que aún no se ha edificado todavía, que no existe todavía? Uno de los retos podría ser justamente darle un enfoque de este tipo, ¿no? En esta manera compleja de abordar estos sistemas, se podría proponer un enfoque de capacidad de carga. Honestamente, yo desconozco si se está haciendo actualmente algo así. Yo creo que igual se está haciendo, pero de otra forma. La realidad, y sobre todo en países como México, como Colombia, es que competimos la planeación urbana o la planeación de sistemas socioecológicos urbanos, pues no es muy bien vista, ¿no? Que tú le digas a un empresario que un empresario inmobiliario deje de hacer complejos habitacionales y le implica una merma económica, ¿no? Lo cual, pues, yo creo que no vamos a tener como mucho éxito en proponer esto. Sin embargo, podríamos proponer al gobierno, vía sociedad civil, la creación de reglamentos mucho más estrictos o la aplicación de aquellos que ya existen para asegurar que las ciudades mantienen un tamaño que sea un tamaño adecuado para la región donde están. Ahora, eso tiene implicaciones, porque si tú tienes una ciudad con un límite en su capacidad de carga pequeño, lo que tendríamos que hacer sería muchísimas ciudades pequeñas. Y hace un momento te dije que o comenté que la tendencia de crecimiento de las ciudades medianas y pequeñas también tiene un impacto bastante severo en los sistemas naturales que la rodean. Esto es muy, muy simple. Cuando tú tienes un área pequeña, típicamente los bienes y servicios que necesitas los tienes a la mano. Por ejemplo, piensa en una ciudad o en un pueblo pequeño que la gente de una casa, habitación X, necesita calefacción o necesita energía para cocinar. Lo primero que va a hacer, si no tiene una estufa
de eléctrica o de gas es ir a el bosque más cercano, que típicamente está a pocos pasos de su casa, y empieza a cortar los árboles, así sea una rama, si es un árbol pequeño, lo que sea, o un árbol que le dure varios meses, lo que sea, empieza a tener un impacto. Conforme va creciendo, las necesidades también van creciendo, y el uso de los recursos que tienes a la mano son los primeros que utilizas, ¿no? Entonces, esta dinámica nos permite que el impacto sea mucho más grande. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿por qué no se enfoca la capacidad de carga? Yo creo que sí tiene implicaciones importantes, y habría que analizarla dentro de este contexto de sistema socioecológico urbano, este sistema complejo, la viabilidad de hacer un enfoque de capacidad de carga. Gracias, Luis. Si me permites, también creo que hay otro punto, al menos otros dos puntos que quisiera yo destacar. Uno es la parte de la propiedad privada. Digamos, prácticamente todo el territorio dentro de una ciudad tiene dueño, y de repente es complicado sobreponer, digamos, esta parte reglamentaria común hacia la propiedad privada. Es decir, yo puedo hacer prácticamente lo que quiera dentro de mi terreno. Y la otra, bueno, es que no es tan mala idea concentrar el mayor número de personas en un área pequeña, impactarla, pero no hacer que se dispersen, ¿no? Digamos, de repente no han sido de la mejor manera ejecutadas, pero por ahí estaba un poco lo que tú comentabas, es decir, concentremos los servicios, hagamos que sea lo más fácil posible en un área pequeña y densifiquemos, ¿no? Que ahora también está muy, digamos, muy de moda la parte esta de gentrificación de las ciudades, ¿no? En fin, un poco quería comentar ese par de cosas. Sí, bueno, para nada más concluir esto, sí tienes toda la razón, pues la gente tiene en sus casas y difícilmente querrá cambiarlas. Y esto último que comentaste de la idea de compactar o de tener a la gente más bien concentrada en las grandes ciudades, sí es un tema bien debatible, porque también cuando tú tienes concentrada a mucha gente en un área determinada, por esta misma interconexión que se tiene, también hay problemas que podrían expandirse de manera mucho más rápida, ¿no? Entonces es un tema bien discutible, pero muy interesante, que también se tiene que meter en la discusión de qué tipo de ciudades queremos. A lo mejor lo que necesitamos es un híbrido de ciudades, ¿no? Quizá necesitamos, no sé, parar el crecimiento vertical y concentrarnos en núcleos más pequeños, como esto que comentaba Juan Paz en el enfoque de capacidad de carga. Es un tema muy discutido, así como lo es todo el sistema el abordamiento de sistemas socioecológicos. Es un tema o es una área que está en crecimiento, se están replanteando nuevas cosas constantemente, se están reconceptualizando cosas, se están actualizando también muchos de los conceptos. Entonces, que ese es un área de oportunidad bien, bien grande, ¿no? Cómo podemos nosotros desde la parte más intelectual, con la experiencia en campo, cómo podemos aportar para que bagaje teórico conceptual sea mucho más fuerte, mucho más sólido, y con ello poder tener un impacto mucho más grande y significativo en estas tendencias que tenemos a nivel planetario. Gracias, Luis. Maura Aldave, y por favor discúlpenme si no pronuncio los nombres correctamente, a algunos de ellos no estoy acostumbrado. Maura nos pregunta, ¿por qué los pobres son los más vulnerables? ¿Es solo no disponer de dinero o qué otros factores son los que los exponen? Gracias. Pues no es una cuestión únicamente de dinero. De hecho, hay muchísimos tipos de pobreza. Les hablaba que los pobres más pobres son los pobres de las áreas urbanas, porque este concepto de pobreza que tenemos está más vinculado efectivamente a la
posesión de bienes, a si tienes o no tienes dinero, riqueza, que es muy distinto a la pobreza que se da, por ejemplo, en áreas urbanas, en áreas rurales, en donde si bien no tienen servicios, si bien no tienen dinero, sí tienen acceso a comida, ¿no? Que ellos mismos cultivan, etc. Entonces, son pobres desde el punto de vista monetario, pero no son pobres porque tienen o no son tan pobres porque tienen que comer y tienen recursos para poder sobrevivir de manera digna, ¿no? ¿Por qué los pobres son los más vulnerables en ciudades? Es justamente por eso, porque es el grupo o son los grupos más vulnerables económicamente, no tienen acceso a servicios. Imagina en una pandemia, quien tiene acceso a las medicinas son quien pueden pagarlas, sobre todo en un sistema capitalista neoliberal como el que tenemos. Si no tienes dinero, no tienes acceso a servicios de calidad. Puedes tener acceso a servicios, pero normalmente los servicios que nos ofrece el gobierno son servicios de muy poca calidad. Amén de aquellos grupos que no tienen acceso a estos bienes. También los grupos más vulnerables son los que no tienen acceso a servicios de vivienda digna, adecuada. Entonces, son estos grupos los que se asientan en las zonas más, con más estrés o más vulnerables a todo tipo de problemas como inundaciones, ¿no? Mucha de la gente que migra de las zonas rurales, al no tener un espacio, a no tener dinero para rentar un espacio para vivir, se asientan donde pueden. Y típicamente donde pueden son lechos de ríos, en laderas, en zonas inundables como humedales, etcétera, etcétera. Entonces, son los más vulnerables porque no tienen acceso a los servicios básicos que debería de brindar una ciudad, ¿no? Los servicios básicos que debería de brindar una ciudad están vinculados a salud, a educación, vivienda y comida, ¿no? Entonces, si tú no tienes acceso a este sistema, y me refiero a un acceso de calidad, te vuelves muy vulnerable y nada ni nadie te protege ante cualquier evento que tú me digas, llámese olas de calor, llámese frentes fríos, llámese inundaciones, llámese temblores, llámese deslizamientos, lo que tú quieras, ¿no? Amén de no tener acceso a comida de calidad, ¿no? Y pasa, y yo creo que muchos de nosotros conocemos ejemplos de esto en nuestras propias ciudades, ¿no? Donde la gente que no tiene acceso a eso son los primeros que son eliminados y ciertamente son los que al final son atendidos por el sistema gubernamental, ¿no? Entonces, volviendo a el tipo de ciudad ideal que deberíamos de tener en esta idea de sistemas socioecológicos urbanos, debería tomar en cuenta esta inequidad en la que vivimos ciudades como las que existen en Latinoamérica, en Asia, en África. Muchas gracias, Luis. Nos quedan más o menos 10 minutos, entonces, si les parece bien, voy a dar salida a 2 preguntas más y vamos a ir cerrando. Le vamos a hacer llegar a Luis el resto de las preguntas para ver si nos puede regalar algo de su tiempo y comentarnos de manera general algo al respecto que podamos nosotros postear en el foro NBSAP, en el resumen, junto con el resumen de la semana. Mario Mendoza dice, mi pregunta es, evaluando los puntos claves del antropoceno, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos en el 2015 y que se proyectan en la Agenda 2030, observo que no hay información oportuna de las actividades de dichos objetivos para los países en desarrollo. No hay comunicación al respecto. ¿Esto indica que la gestión se ha quedado corta? ¿Qué nos puede decir al respecto? Gracias. Gracias, Mario. Pues sí, tienes toda la razón, pero sabes que
la información no está fluyendo no solamente en países en vías de desarrollo, sino en todos los países. Recuerda que es una agenda con muy buenas intenciones, es una agenda que sirve como guía para que los países tiendan hacia la sustentabilidad, busquen la sustentabilidad, pero ciertamente en muchos países llega una agenda, la adoptan los países, pero la adoptan sin recursos. Si tú no tienes recursos para operar, si tú no tienes información básica para bajar estos objetivos, difícilmente vas a poder aplicarlos. Entonces se quedan buenas intenciones y el por qué no ha bajado y por qué no se han aplicado es justamente por eso, ¿no? Porque se queda en una buena intención, pero cero capacidad gubernamental hasta académica para poderlos llevar a cabo, ¿no? Te pongo, por ejemplo, lo que nos está sucediendo ahora en México en la academia, en donde este año, al principio de este año, nos hicieron un recorte de más o menos el 40%. Se avisora que el próximo año el recorte va a ser de un 20% extra, por lo tanto nos queda solamente recursos para medio operar sin movernos mucho. Entonces, esta falta de recursos se ve reflejado en otras áreas que tendrían que estar operando ¿no? a las narcotráfico, políticas, participar en toma de decisiones a nivel mundial, pero a la hora de aplicarlo no se tiene o la infraestructura, tanto humana como institucional, y no se tienen los recursos para llevarlos a cabo. Ante esto, lo único que queda es medio jugar a que se están cumpliendo los objetivos. Tristemente, yo creo que mucha de la gente tampoco los conoce, que ese es otro problema muy grande. No se socializa en los diferentes sectores de los países este tipo de información, que sí es súper importante. Cuando revisamos los objetivos, son objetivos impresionantes, que si siguieran al pie de la letra, o si hubiera una manera de seguirlos, llegaremos perfectamente a tener un planeta equilibrado, sano, con todos los seres que vivimos en él, viviendo de manera armoniosa. La realidad es que no es así. Gracias, Luis. Voy a leer la última pregunta de Jorge Alejandro y después de eso, si quieres tú dar alguna reflexión final y ya con eso empezamos a cerrar. Yo daré unos anuncios finales y terminamos este seminario en línea. Jorge Alejandro nos pregunta, ¿qué papel pueden jugar, según usted, las áreas protegidas en la mitigación de los posibles efectos negativos del crecimiento de las ciudades y de la acumulación de megaciudades en el territorio de un país o de una región ecológica, visto lo inevitable del crecimiento de estas grandes aglomeraciones urbanas? Sí, es una pregunta muy interesante y bueno, es una pregunta también que estoy abordando acá en México. Yo creo que lejos de ver a las áreas naturales protegidas como áreas independientes de los sistemas sociales, yo creo que lo que tendríamos que hacer es ver todo esto como un sistema complejo en donde se incluyan tanto las áreas naturales, llámese áreas naturales protegidas o de cualquier otro tipo,
y los distintos sistemas sociales, ¿no? Entonces, esta es una cuestión de escala. Cuando tú subes la escala e incluyes en este paisaje los diferentes componentes, tendrían que ser diversos, incluyendo áreas verdes o áreas de crecimiento poblacional, áreas de producción y áreas de protección de la biodiversidad. Tú tendrías o asegurarías que los servicios ecosistémicos estarían fluyendo desde las áreas naturales protegidas hacia las áreas o hacia las ciudades y viceversa, en un intrincado de relaciones complejas que ayudarían a que todo el sistema se preserve per se. Ahora, las áreas naturales son súper importantes, pero de nada sirven las áreas que no estén interconectadas, ¿no? Y esta interconexión no tiene que darse necesariamente por corredores ecológicos intocables, ¿no? Pueden darse y son más efectivos, ha sido comprobado que las áreas naturales bien conservadas pueden estar vinculadas unas con otras por sistemas, no sé, híbridos de producción, ¿no? No sé, estoy pensando ahorita mismo en cuestiones de agroecología o paisajes agroecológicos o paisajes culturales en donde se toma en cuenta todas estas usos y costumbres vinculados a la producción de comida con las ciudades, pero también con las áreas protegidas. Entonces, las áreas naturales protegidas van a jugar un papel muy importante, pero tan importante como lo jugarían otras áreas dentro de este sistema complejo que llamamos sistemas socioecológicos urbanos. Entonces, sí son muy importantes, son muy relevantes, y la idea es que no solamente sean áreas llenas de árboles o bosques vacíos, sino que sean bosques vivos. Y esta vida se la da también la interacción que tienen con su entorno. Obviamente tendrían que ser una interacción no dañina, positiva, en donde se respete como el papel que está jugando cada uno de los sistemas dentro de este sistema complejo. Gracias, Luis. Si quieres cerrar, ¿qué mensajes te gustaría que se quedara en la mente de los que estamos participando de este seminario? Sí, muchas gracias a todos por escuchar. Siempre, híjole, no siempre, cuando doy alguna plática, me quedo con muchas ideas en la cabeza, con muchas dudas también que me gustaría hacer. Y también siempre me quedo con un buen sabor de boca pensando en que aún tenemos tiempo para poder revertir o por lo menos atenuar esta inercia devastadora que tenemos, ¿no? Entonces, me voy así, me voy contento, porque creo que todos los que estamos aquí conviviendo en este curso, tenemos como un compromiso para poder ayudar a que las cosas funcionen mucho mejor. Y nada más, pues me gustaría que se quede como en su cabeza las preguntas: resiliencia para qué o a qué, resiliencia para quién y resiliencia para qué. ¿Resiliencia a qué? ¿Para qué? ¿Y para quién? Entonces es importante tener bien claro para qué estamos haciendo. No olviden que en nuestros países existe desigualdad, esta inequidad está siendo un lastre muy, muy grande. No es posible que unos pocos estén dominando o tomando decisiones por la gran mayoría de los humanos que habitamos este planeta. Entonces, sí es bien importante tomar en cuenta eso, ser muy conscientes, ser muy críticos a lo que está sucediendo y sobre todo ser comprometidos con un cambio que es un cambio que es muy necesario para que sobrevivamos en este planeta. Yo siempre he pensado que el mundo va a seguir con o sin nosotros, y de nosotros depende, de los humanos depende que continuemos como especie en este mundo y poder disfrutar de las bellezas que pues en él
en él están, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Te voy a hacer llegar también, aparte de las preguntas, las felicitaciones, hay algunos comentarios con crítica constructiva que te voy a hacer llegar. Ya por razones de tiempo, ahorita no les voy a dar lectura porque estamos ya a un par de minutos de terminar el webinar. Solo te quiero dar las gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros, a todos ustedes por la participación en el seminario web de la semana 4 de la serie de este seminario abierto en línea. Y vamos nada más decirles a todos que vamos a publicar la grabación del seminario web en nuestro canal de NBSAP Forum en YouTube. El enlace a la grabación del webinar junto con la copia de la presentación también se publicará en el panel de anuncios de la sala de cursos de conservationtraining.org. Se enviará por correo electrónico a todos los que están registrados en el curso y se publicará en la página de inicio del foro NBSAP. Ya antes de despedirme, tengo algunos anuncios más. El primero es recordarles que durante esta cuarta semana también cubriremos la última lección en línea, la lección 6, que se centra en las acciones basada en los resultados de la evaluación de resiliencia. Recuerden que las lecciones en línea son uno de los requisitos principales que hay que cubrir para completar el curso y obtener su certificado, por lo que los invito a tomarlas. Los demás requisitos son completar el examen final y el cuestionario sobre el curso, que estarán disponibles a partir del próximo martes. No olviden visitar la página de inicio del foro NBSAP para resúmenes de cursos semanales que vamos a estar publicando a los facilitadores en cada idioma. El foro NBSAP es una asociación mundial para apoyar el desarrollo y la implementación de estrategias y planes de acción nacionales de biodiversidad efectivos. Está alojado por la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. No se olviden de seguir el tema NBSAP de resiliencia para el desarrollo. Espero que todos hayan disfrutado de esta sesión. Esperamos su participación activa en este curso. Ha sido un verdadero gusto y privilegio facilitar este curso e intercambiar ideas sobre resiliencia y desarrollo con todos ustedes. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos veremos próximamente en la segunda parte, que será lanzada a principios del próximo año y que tratará sobre pensamiento resiliente y planes nacionales de biodiversidad. No me queda más que agradecer a mis colegas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a los presentadores y a todos ustedes que con su participación nos inspiran a seguir trabajando. Les deseo a todos un cierre de año exitoso y lleno de ideas nuevas para promover un desarrollo sostenible. Gracias y nos escuchamos nuevamente en el 2018. Hasta pronto.